Buen día, el día de hoy veremos apnea del prematuro de la GPC mexicana. Esta se define por una pausa de más de 20 segundos o menos de 20 segundos, pero asociada a bradicardia o a cianosis en un recién nacido menor de 37 semanas de gestación. La etiología de esta patología es debida a una inmadurez de los centros respiratorios que desaparece generalmente a las 37 semanas de gestación en la mayoría de los casos. Se asocia hasta un 60% de mortalidad y con secuelas neurológicas de hasta el 20%. Existen un gran grupo de factores de riesgo, entre los cuales se encuentran la lesión del sistema nervioso central, infecciones, sepsis, alteraciones de la temperatura del medio ambiente, alteraciones metabólicas, anemia, anormalidades estructurales de la vía aérea, enterocolitis necrotizante, fármacos como los opioides y anestesia general, ERGE, obstrucción de la vía aérea, errores innatos del metabolismo e hiperbilirrubinemia, por mencionar los más frecuentes. El diagnóstico es meramente clínico. Como ya lo comentamos, se define o se caracteriza por pausas de más de 20 segundos o menores de 20 segundos, pero asociados a bradicardia o a cianosis en un recién nacido menor de 37 semanas de gestación. Además, que no se asocia a otra patología que la explique y generalmente aparece entre el segundo y el tercer día de vida. Esto es muy importante porque antes de iniciar el tratamiento farmacológico se tiene que descartar patología de base. A pesar de que el diagnóstico es meramente clínico, existen auxiliares que nos pueden ayudar para corroborar el diagnóstico, como la impedancia torácica, que es el estudio auxiliar de elección si se cuenta con el recurso, y si el recién nacido tiene algún factor de riesgo neurológico, se puede pedir una polisomnografía del sueño. La profilaxis para la apnea del prematuro no se recomienda, a pesar de que existen otras guías un poco más antiguas o algunos otros libros que las comentan. La GPC dice que no se recomienda como tratamiento profiláctico. Como nota adicional, la cafeína, que pertenece al grupo de las metilxantinas, se asocia a disminución del riesgo de displasia broncopulmonar y persistencia del conducto arterioso, que, como debemos saber, la displasia broncopulmonar se asocia a recién nacidos que utilizaron oxígeno prolongado. El tratamiento se basa en medidas generales como la posición, el control térmico y la estimulación sensorial. La posición de elección es la prona, es decir, de cúbito ventral, es decir, boca abajo. El recién nacido debe estar boca abajo, siempre que se mantenga supervisado estrechamente, porque también, como ya sabemos o debemos saber, esta posición es factor de riesgo para muerte súbita del recién nacido o del lactante. Y la alternativa es la supina, en dado caso de que el recién nacido no pueda ser vigilado estrechamente. En el caso del control térmico, se debe mantener un ambiente térmico neutro y evitar sobrecalentamiento. Y en el caso de la estimulación sensorial, se debe introducir olores agradables a la incubadora como la cafeína o el doxapram. Lo que no está recomendado es la estimulación kinestésica y el método mamá canguro. Y como última recomendación es evitar olores desagradables. El tratamiento farmacológico de primera elección son las metilxantinas, de las cuales engloban a la cafeína, la teofilina y la aminofilina. Estas estimulan el centro respiratorio y a su vez se pueden dividir en fármacos de primera línea y segunda línea, siendo el de primera línea o de elección dentro de las metilxantinas la cafeína y en segunda línea la aminofilina y la teofilina, siempre vigilando los efectos adversos que pueden producir cada una de ellas. Por ejemplo, la cafeína se asocia a parálisis cerebral, retraso cognitivo, pérdida auditiva grave, ceguera bilateral y muerte en menores de 18 meses. Y la aminofilina y teofilina se asocian a irritabilidad, insomnio, temblores, taquicardia, arritmias, hipo o hipertensión, convulsiones, albuminuria, anorexia, náuseas, vómitos y hematemesis. Y como alternativa farmacológica, sin embargo, todavía no muy bien estudiada, comenta la GPC, puede ser el doxapram y la L-carnitina. En dado caso de que el tratamiento farmacológico haya fallado, se debe de recurrir al apoyo ventilatorio con oxígeno suplementario, siempre manteniendo saturaciones por debajo del 95%,
como ya comentamos, para evitar las complicaciones como la displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro principalmente. Se debe de iniciar con una ventilación no invasiva, repito, cuando el tratamiento farmacológico haya fallado y a pesar de que se hayan corregido los factores de riesgo o otras patologías asociadas, no mejore el paciente. El de elección es el CPAP y como primera línea debe de ser presión positiva intermitente de la vía aérea y como alternativa presión positiva continua mediante puntas nasales. En dado caso que la ventilación no invasiva falle o no responda, se debe requerir a la invasiva con apoyo ventilatorio a través de tubo orotraqueal. Una vez exista un control térmico adecuado, un patrón de succión adecuado y ausencias de apneas por un periodo mínimo de 3 a 7 días, el paciente puede ser dado de alta. Y generalmente suelen resolver completamente hasta la 43 a 44 semanas de gestación corregida. Este es el diagrama de flujo de la guía de práctica clínica. Prácticamente viene lo mismo que comentamos en las diapositivas. Definiciones, medidas generales, factores de riesgo, tratamiento farmacológico de primera línea, de segunda línea y alternativas. Esto sería todo. Gracias por ver el video.